Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Vamos a empezar con un sí o con un no a lo retro en el terreno de las camisetas. Tú, Rafa, apuestas por la colección de Zara, sí, de camisetas con el estampado de mascotas de los sí, mundiales, y un no a las camisas retro de Galder. Bueno, porque yo como gallego siempre tendré un sí rotundo para Zara, pero a mí me gustan mucho las camisetas con muñecos, vosotros lo sabéis Sí, bien. sí, Aquí sí, he venido con casi todas las camisetas posibles de Snoopy, de Mickey Mouse, de los personajes de Hanna-Barbera, y en cambio pues tengo mis reparos con las camisas de Galder, porque creo que necesitas una cierta valentía para ponértelas, una valentía que yo no tengo. Por alusiones, Galder. Mucho. Bueno, yo con las camisas hago lo que puedo. Algún punto de alegría hay que poner en la vestimenta. Es cierto que algunas son bonitas, a veces te ves en el espejo y dices, tengo una pinta de detective Caribe venido a menos. Vaya, amigo, cuidado. Con una epidemia en los barrios, contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas. Pues con un detective caribeño por el que ya pasaron las mejores investigaciones y el no yerno de Rocío Jurado, vamos a iniciar un nuevo capítulo de La Dupla. Rafa Cabeleira, muy buenas. Muy buenos días. Galder Reguera, muy buenos días. Bueno, buenos días. Galder, déjame que te cuente una cosa. Bueno, se la voy a contar a España al tiempo que te la cuento a ti. Él dice que tú tienes una valentía que él no tiene a la hora de en la indumentaria, en el atuendo. Mención especial merece el calzado que llevó el otro día Galder Reguera al recoger el premio. ¿Qué premio era? El premio Puro Cora de periodismo. Pues eso. Llevaba mocasines de vestir de piel, ¿vale? No mocasines de estos de verano, más así flexibles. Mocasines de vestir de piel sin calcetines. Madre mía. Y el pantalón le dejaba ver el empeine del pie. ¿Qué me dices, Galder, con tu elegancia? Que por eso llevo yo camisas, así nadie mira los zapatos, Rafa. Fíjate qué gran secreto. El problema de Rafa es que la gente le miraba los pies en lugar del cuerpo. La gente me miraba los pies. El presidente de la Xunta de Galicia hizo mención en su discurso a mis zapatos sin calcetines. Hubo una cierta discusión entre el presidente del Parlamento y el presidente de la Xunta sobre si se podían llevar calcetines o no con ese modelo de zapatos. Y lo peor, Galder, fue que cuando llegué a casa que yo no había manera de quitarlo de los pies. Es que no llevaba ni pinkies de esos. O sea, lo llevaba a la piel, a piel. O sea, los tenía absolutamente pegados. Pero es que tuve que reaccionar muy rápido porque yo estaba convencido de que tenía los zapatos en Galicia y entonces a las 10 de la mañana tenía 6 personas registrando 3 casas. La casa de mi tía, la casa de mi abuela y la casa de mi madre buscando los dichosos zapatos hasta que caí en la cuenta que me los había traído a Madrid para disfrazarme de Laureano Ubiña una vez. Y a última hora tuve que ir corriendo a comprarme los zapatos, claro, y no me dio tiempo ya ni a comprarme calcetines. Galder, te haré llegar la fotografía. Sí, por favor. Bueno, no sé, porque es que a lo mejor luego tienes pesadillas. La fotografía de los pies de Rafa. No lo intenten en sus casas. No lo intenten. Pónganse calcetines, por favor. Bueno, vamos a empezar por la actualidad, muy marcada en primer lugar por lo último, que es la final de la Copa del Rey, el sábado en la Cartuja de Sevilla. Como hace 39 años, entonces Zaragoza enfrentó al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad con el mismo resultado que hace casi 4 décadas, empate a 2 y en los penaltis, victoria donostiarra. Toda la presión del mundo está en ese futbolista de la Real que está caminando hacia el punto de penalti. Pablo Marín. Que recoge pelotas al penalti decisivo. Fíjate, lo que es la vida, ¿eh? Preparado Pablo Marín. El 15 en la casaca blanquiazul. Ahí está Marín. Pierna derecha. Muso. Gol, 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 gol. La Copa del Rey. 25-26. Se va Donosti. Campeón de Copa Garrido. La Real Sociedad. A ver, Galder, ¿una final a la altura del evento? Sí, fue un partidazo, fue muy intenso, ¿no? Yo creo que hasta los espectadores más o menos neutrales como yo
la disfrutamos mucho. El Atlético de Madrid salió irreconocible, encajó un gol que no es propio del Atlético de Madrid, pero yo creo que la Real fue justa campeona. Más allá de que el penalti pueda ser o no discutible, yo creo que la Real hizo un despliegue fantástico en el campo, de fuerza, de intensidad, de juego, y justa campeona. Yo me alegro mucho, yo soy hincha del Atlético, como sabemos. Lo intuíamos. Tengo que decir que había momentos en el partido que cada vez que ponían un plano de Aramburu dudaba de si realmente iba o no con la Real, porque es un jugador que me cae especialmente mal. Pero bueno, me alegro muchísimo por nuestros vecinos, que son justos campeones. Y yo creo que la reflexión es... Bueno, Enrique Ballester tenía un texto que decía ni puta idea de fútbol. Yo creo que nadie sabe de fútbol. O sea, en diciembre estaban desolados, mirando para abajo. La afición pedía la dimisión del presidente, del director deportivo, de Eric Bretos, de todo el mundo. Ficharon a un tipo que se llama Federico Matarazzo, todos mirando si era italiano, resultó que era estadounidense, había entrenado en Alemania, con una historia curiosa y ahora tiene un equipo dificilísimo de batir. Qué curioso, ¿eh? Lo que no estuvo a la altura del evento fue la organización del evento, que fue una vez más un desastre, y ahí yo creo que hay que mirar hacia la federación y supongo que también en parte hacia el Ayuntamiento de Sevilla, pero las quejas de los aficionados de ambos equipos se hicieron sentir toda la tarde en las redes. No tenían lugares en los que resguardarse del sol en Sevilla. No estamos hablando de... Y además este fin de semana que ha hecho mucho calor. Ha hecho mucho calor. En el estadio no había agua ya casi a la mitad del partido. Unas colas de acceso terribles para entrar. Bueno, yo creo que en los tiempos que corren a la Federación y al Ayuntamiento de Sevilla hay que exigirles, diría yo, un poquito más, ¿no? No, además teniendo en cuenta que este país va a organizar parte de un mundial, ¿no? Por ejemplo. Sí. Oye, ¿cuál es esta historia curiosa del entrenador de la Real Sociedad, Galder? Bueno, yo creo que era como responsable de un banco o algo así, no tenía muy bien definido a qué se iba a dedicar y al final acabó en el fútbol. No es ni siquiera jugador. Yo le pude saludar porque tenemos un amigo en común que es Thomas Hitzelsperger, me parece un tío cultísimo, pero cultísimo. Y sobre todo que nadie sabe muy bien de dónde ha salido. Hay un punto aquí de tomar decisiones en caliente, de que parece que todo es como se viene el mundo abajo, y yo creo que si a la gente se le deja trabajar en general, los resultados llegan, y el ejemplo es la Real Sociedad, que en diciembre parecía que era un fin de ciclo total, que había que disolver el club y volver a fundarlo, que el equipo que había traído buenos resultados en años anteriores parecía que ya no valía para nada. Y fíjate cómo están ahora. A mí que me gusta mucho inventarme las biografías de las personas. Profesor de matemática aplicada. Profesor de matemática aplicada. Sí, pero trabaja en un banco. Sí. Eso, a ese detalle no lo sé. A mí que me gusta mucho inventarme las biografías de las personas, teniendo en cuenta que se llama Rino, sus amigos le llaman Rino, y viene de Nueva Jersey, para mí es uno de los Soprano. Es uno de los Soprano que ha salido de la mafia y está aquí en España con un programa de protección de testigos. Hay un perfil que trazan hoy en El País esta mañana, sí. Y antes nos reíamos con Sastre, porque de todo lo que nos ha llamado la atención de la actualidad internacional, mundial y eso, los dos lo primero que hemos hecho ha sido ir al perfil del entrenador de la Real Sociedad. Sí. A los dos nos ha llamado la atención lo mismo. Mira, la Champions ya sabemos cómo están las cosas, solo queda el Atlético de Madrid, que a ver si lo hacen un poco mejor. Y solo por contrastar, hablábamos del entrenador de la Real Sociedad, Arbeloa. Todas las decisiones que puedan tomar el club las entenderé perfectamente y, como he dicho, soy un hombre de la casa que siempre, si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la 16ª. Esto después de quedar eliminados en la Champions por el Bayern. Yo a la mañana siguiente preguntaba a mis compañeros madridistas, pero Arbeloa va a continuar, y ellos todos me decían una cosa, es si no continúa, ¿a quién van a poner? Ya, no lo tiene fácil el Real Madrid, porque además ahora creo que incluso económicamente no está tan bollante el club como cabría esperar. Pero a mí me pasa una cosa con Arbeloa, que creo que tiene ciertas virtudes. En algunos partidos le hemos visto ciertas virtudes, sobre todo en lo táctico. Debe tener algunas también dentro del vestuario, porque ha conseguido reconducir una situación que estaba bastante complicada con Xavi. Pero he descubierto algo que para mí lo invalida absolutamente para seguir entrenando al Real Madrid, y es que se tiñe la barba.
que en serio, Sí, alguien que no se pone calcetines con un traje y con unos zapatos de piel critica a otro porque se tiñe la barba. Pero yo creo que teñirse la barba es abrir ya un camino que no tiene vuelta atrás. Se tapa el blanco. Se tapa un poquito el blanco. En el Madrid eso debería ser motivo de cese, ¿no? Taparse el blanco. Galder, ¿tú crees que Arbeloa va a seguir? Pues yo creo que depende del resultado del próximo clásico también. A ver cómo sale de ahí. También creo que si sigue es porque no hay nadie mejor, cosa que no sé si es el mejor argumento en un Real Madrid, ¿no? Y volviendo al ejemplo de Matarazzo, si lo que necesitas es alguien a que le dejes trabajar. Y no tengo la convicción de que a Alonso le dejaran del todo. ¿Qué sería el Madrid hoy si hubiera seguido Alonso? Es para una novela, para pensarlo realmente. Claro. Hombre, yo creo que los rivales del Barça, en el fondo, recibimos ese cese con una cierta tranquilidad, ¿no? Un cierto alivio, porque teníamos la sensación de que Alonso sí que era la persona que podría cambiar este club para muchos años, no solo para un ciclo corto. Pero yo creo que Galder ha dado en la clave. Quien sea, quien se ponga ahí, que le dejen trabajar. Es que el problema, por ejemplo, con Florentino Pérez es que yo siempre tengo la sensación de que a Florentino Pérez no le vale nadie. O sea, no le gusta ningún entrenador. Yo creo que Guardiola mañana hace la locura de firmar por el Real Madrid y a los 2 meses le están poniendo pegas ya. O sea, pero más allá de Florentino, yo creo, Rafa, que vivimos en unos tiempos en los que se está mirando el último resultado y son catastrofistas. O sea, pierde el Barcelona o el Madrid o el Athletic un partido y parece que hay que reinventar todo y que no vale, el que siempre ha valido de repente ya no vale. Y lo que se demuestra es que eso no es así. O sea, Ancelotti lo querían crucificar, le dejaron trabajar y trajo de nuevo la Champions. Y lo que hay que dejar a la gente es trabajar y realmente ser firme con las decisiones que tú tomas. O sea, si tú tomas una decisión por un entrenador, o si es que va muy mal, entonces sí, si todo es una catástrofe, ¿no? Y te has equivocado, pero si no puede haber esos ceses con el equipo a un punto del liderato. A Valverde en el Barcelona lo echaron estando líder. Sí. Rafa, ¿sabes? Y yo creo que eso muestra más las debilidades del que ha tomado la decisión en nombrar a ese entrenador que del propio entrenador. Dejadme que os cuente o que hablemos de una cosa que ha sido noticia estos últimos días. Ella se llama Mari Luis, tiene 34 años, va a ser la primera mujer en entrenar un club de la Bundesliga alemana, el Union Berlin. Este fue su primer entrenamiento después de llegar al cargo. Claro, a partir de esta noticia, que además celebramos, nuestro tema que os propongo para los próximos minutos es hablar de los grandes hitos en el fútbol, ¿no? Todo aquello que pasa por primera vez en el fútbol. Y en este caso, la llegada de una mujer al banquillo de una liga europea profesional, que yo no sé si puede abrir un nuevo tiempo para la igualdad en este deporte o se va a quedar en un hecho aislado, Rafa. Debería abrirlo porque objetivamente no hay ninguna razón por la cual una mujer no pueda desempeñar la labor de entrenador igual que un hombre, ¿no? Pero nos tememos por cómo está el fútbol en general, que probablemente de momento se quede en una anécdota, ¿no? Es triste, pero es así. ¿Y tú qué piensas, Galder? Pues que la separación por sexos en el juego tiene la razón de ser en el cuerpo, en la diferencia en el cuerpo. Es decir, es una medida de protección para la mujer en la medida que a partir de los 14, 15, 16, pues los hombres pesan más, el esqueleto les pesa más, son más fuertes en general. Y ese es el único sentido. Esa razón no aplica, obviamente, al vestuario ni al banquillo. Y de hecho yo creo que es una beta por explorar, porque cuando estás trabajando con personas, a veces, no siempre, pero sí muchas veces las mujeres tienen mayor capacidad de la toma de decisiones porque tienen más empatía, porque los varones han sido educados en el yo, mientras que generalmente la mujer tiene más sentido del grupo, de ponerse en la piel del otro. A lo mejor tienen otra manera de llevar los vestuarios, que siempre, sobre todo en los grandes clubes, siempre es el debate de el entrenador que no se impone en el vestuario. No me gusta la palabra imponer, pero bueno, que no se le hace caso, y en este caso a lo mejor una mujer tiene una manera diferente de tratar los egos, no sé. Absolutamente. Sí, básicamente igual no va a imponerse y va a convencer. Exacto, que es otra de las vías. Exacto. Claro. Yo en mi experiencia, yo he tenido jefas y jefes. Mi experiencia en general es que las mujeres tienden a ser mejores jefas. Pues que además los reparos para que una mujer no sea entrenadora de un equipo de fútbol masculino, exactamente cuáles pueden ser. Yo recuerdo aquella polémica que se había formado cuando al equipo español de Copa Davis le habían impuesto, no estoy seguro, creo que se llamaba Gala León, ¿no? Como seleccionadora, como entrenadora. Sí. Y se montó un follón bárbaro porque, por ejemplo, decían que a ver cómo iba a entrar aquella señora en el vestuario de
de los tenistas. Por la puerta. Claro, por la puerta. Si el gran problema de esto es eso, hombre, yo creo que el problema en realidad no hay ninguno, ¿no? Pero en general ha sido la gran excusa que ha habido siempre para Sí. bloquear la igualdad, que es sexualizar a la mujer y reducirla a un objeto. Es decir, en el fútbol la mujer ha estado apartada del fútbol masculino precisamente por eso, por la idea de que cómo vas a meter a una mujer en un vestuario de hombres, además jóvenes, ¿no? Y con esa misma razón es como se le ha retirado, bueno, se le obligaba a taparse en la playa o se le ha aislado de los consejos de administración de las empresas, porque se decía exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a meter en el consejo de administración de la empresa tal a una mujer y además joven, ¿no? Y es hora ya de quitar esas tonterías y avanzar hacia adelante. Es que, por ejemplo, hay otra cuestión, que es que ahora en los vestuarios de fútbol, que los cuerpos técnicos se llevan 20 personas más o menos, hay un montón ya de mujeres Claro. entrando en los vestuarios de fútbol como masajistas, Sí, como aguadoras, doctoras. como técnicas, doctoras, hay muchas. Y hay otro tema que a mí me hace pensar que esto se va a quedar un poco en lo anecdótico, que es ver un poco más hacia arriba y ver, por ejemplo, en el fútbol español, las directivas. ¿Cuántas mujeres hay en las directivas del fútbol español? En el Real Madrid creo que no hay ninguna. En el Barça creo que hay una. En el Atlético de Madrid creo que no hay ninguna. Y esto creo que se repite en casi todos los clubes. Sí, supongo que en la federación también debe pasar más Y o en menos. la federación muy Yo creo que pocas, debe sí, pasar. sí, claro. Hablábamos de primeras veces en el fútbol, en este caso una mujer entrenando un equipo masculino. Y hay un granito que vincula al fútbol con la televisión y que Rafa quiere recordar, el primer partido televisado en color. Falta del equipo soviético. Bola bombeada, buscando el remate Pulido y fuera. Empate a 0, recordaba Marcos que había acabado ese partido, imagínate. Empate a 0. ¿Y por qué crees que es un granito este? Porque es la llegada del color al fútbol. Es que el fútbol sin color era horrible. Además que los que somos del Barça y un poquito antimadridistas, siempre hemos usado mucho aquello de, ¿recuerdas cuando el Barça ganó la final de Wembley? Sí. Y decíamos, la nuestra es en color, Sí, ¿eh? sí. Y las del Madrid eran todas Blanco y negro. en blanco y negro. Pero yo siempre he pensado que el blanco y negro no casa demasiado con el fútbol, porque precisamente eso, le quita color, ¿no? Que es Claro. una de las cosas que a mí más me gustan del deporte. Por ejemplo, en blanco y negro no podríamos saber si Arbeloa se tiñe o no se tiñe la barba. Y en cambio el color es fundamental para Color eso. es fundamental para cosas como esa. Galder, entre tus hitos tenemos, por ejemplo, el primer jugador intergénero del fútbol, que además se ha hecho un documental sobre él. Sí, bueno, aparece como en un documental como uno de los personajes, o una de los personajes, que es Yaya Salewa, que es internacional con la Samoa Americana, o era internacional, está ya retirada, Sí, me y es acuerdo. una jugadora transgénero, porque ella nace como hombre, sin embargo ya se siente mujer. No es transexual, es transgénero, es decir, sigue teniendo un cuerpo de hombre, pero actúa como mujer, y entonces juega con la selección masculina. Y lo realmente bonito del documental, que es Let's Go Wins, que se puede ver muy fácil, es que los documentalistas preguntan a sus compañeros de equipo si tienen algún problema o alguna reticencia, y lo que ellos dicen sorprendidos es cómo vamos a tener un problema de jugar con nuestra hermana. Claro. Eso es lo realmente bonito, ¿no? Porque muchas veces, hablábamos antes de María Luiseta, es que ponemos tiritas a heridas que no existen. Si no va a pasar nada, si va a tener una mujer en el vestuario va a ser súper normal, ¿no? Y tú, Rafa, has querido hacerle un hueco a la lista de hitos inolvidables al debut en un mundial de Pelé con Brasil y Maradona con Argentina. Sí, claro, es que yo creo que una de las maneras de que casi cualquier deporte explote a nivel mundial, a nivel de aficionados, es la llegada de una gran figura, ¿no? Le ocurrió a la NBA con Michael Jordan, y yo creo que en el fútbol, por eso pongo a los dos, es que no sabría definir cuál de los dos fue el que fue capaz de darle ese salto de calidad. Yo creo que fue Pelé, porque además llegó también su debut con la llegada de la televisión a los mundiales, al Mundial de Suiza, pero yo creo que después esa figura prácticamente mesiánica, endiosada, la representa Maradona, ¿no? Yo creo que cualquier persona del mundo a la que le preguntes sabe quién es o quién fue Maradona. Y entre los hitos que yo no recordaba está el que protagoniza Alex Sánchez, jugador en el Real Zaragoza y Osasuna. Galder, ¿qué le convirtió en un pionero, en un hito? Es el primer jugador en llegar a Primera División con una discapacidad. Alex Sánchez nació sin una mano, sin mano derecha. Entonces es el primer jugador de la historia del fútbol español en llegar a Primera División con una discapacidad. Yo le conocí el otro día, le estuve escuchando en una charla que dio, y yo le miraba y pensaba, qué mal tratamos a veces la discapacidad, ¿no? Porque la discapacidad es algo que te puede hacer menos capaz de hacer una cosa, pero no todo el resto de lo demás, ¿no? Y yo le miraba y pensaba, ¿qué podía alejar a Alex Sánchez en la mirada de los demás, no en la suya propia? Porque él lo consiguió
del fútbol. Y él lo contó en un momento, una imagen muy bonita, decía, yo lo único que no era capaz era de atarme las botas. Y fíjate, me llegó muy hondo, me impactó, porque a mí me obsesiona mucho cómo educamos a los niños y el fútbol infantil y esa idea de tienes que poder con todo, ¿no? Y la imagen de un compañero atándote las botas es algo tan bonito, tan de grupo, tan de equipo, ¿no? De nuestro mejor jugador. Hay una cosa que no puede hacer cuando es niño, que es atarse solo las botas, pues se la atamos los demás, ¿no? Y a ese otro que le ha atado las botas le debería de sentirse parte del éxito, ¿no? Claro. Luego aprendió a atarse los zapatos a una mano, con los de Rafa no tendría problemas. No, con esos no. ¿Sabéis que yo de niño una vez llegó un compañero nuevo a un colegio, creo que estaba en cuarto de GB, quinto de GB o algo así, le faltaba un dedo y yo odiaba a aquel niño porque le tenía mucha envidia, porque era especial. Él tenía 4 dedos mientras todos teníamos 5. Lo voy a dejar aquí, no puedo con este. Rafa Galder, la semana que viene más. Un bico. Un beso. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.